Primera de Timoteo. Vamos a Primera de Timoteo. Quisiera iniciar este tema con esta epístola nuevamente. Retomar ahora, quisiera que estudiáramos Primera de Timoteo. Todos los libros, todas las cartas, todo lo que tenga que ir con la palabra de Dios es algo hermoso y todo nos enseña algo. Todo lo que es la palabra nos enseña algo muy hermoso. Vamos a ver el primer capítulo. Aquí hay tres temas fundamentales como introducción y con el contexto de la escritura de esta carta, pues es escrita por el apóstol Pablo a uno de sus a uno de sus aprendices llamado Timoteo, de padre griego y de madre judía. Fue un joven que el apóstol Pablo confesa haberlo engendrado espiritualmente en uno de sus viajes misioneros a la ciudad de Éfeso. Y es importante entender cómo cada carta tiene un sentido, tiene un porqué y un para qué. El contenido específico de esta carta es una instrucción a un joven predicador, a un joven pastor. Es una instrucción, le enseña, le recomienda cómo cuidar y cómo llevar ese ministerio que Dios le da o que Dios le dio. Bueno, vamos a leer para introducirnos en esto el primer versículo, que es la presentación del apóstol Pablo y la dedicatoria de esta carta. Y dice así: Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo, nuestra esperanza. A Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús, nuestro Señor. Bueno, aquí hay una aclaración. Quizás discrepan algunos por el hecho de que a veces, hermano, es verdad, se cae en ciertas acciones, ciertas costumbres, ciertas actitudes de honrar de más al hombre, de poner al hombre a veces en un grado hasta de idolatrar al hombre, y la Biblia nos advierte de esto. Pero el apóstol Pablo quiere, algo que vamos a estar aprendiendo de esta carta es él lo que pretende en esta carta es llevar una línea de lo que es el evangelio puro y santo que él de alguna manera era portador. Entonces él lo que está buscando es que esa línea, que ese sentimiento, ese evangelio pueda llegar lo más puro que se puede, y para esto él tiene que seleccionar aquellas personas que él considera aptos para llevar este evangelio, el cual él recibió de antemano, de primera mano, de una revelación de nuestro Señor Jesucristo. Él tuvo un encuentro yendo a Damasco, y el Señor Jesucristo se le revela en una visión y le da una encomienda, y es ir y predicar el evangelio a los reyes y a los gentiles y a todos los que puedan escuchar el evangelio, y le revela el evangelio específicamente. Entonces el apóstol Pablo tiene esta preocupación. El apóstol Pablo no puede poner una situación así de tanta responsabilidad en cualquiera. Aquí hay tres cosas a las que el apóstol Pablo le llama a Timoteo para que pueda llevar a cabo esta obra que le dice. Y una de estas obras era que había ciertos maestros falsos dentro de la iglesia de Corintio.
Y por si fuera poco, eran personas que se consideraban a sí mismos ancianos, o sea, personas que de alguna manera influían mucho en esa iglesia. Entonces, el apóstol Pablo está viendo que el evangelio se está pervirtiendo, que no es un evangelio puro como el que ella aprendió por mandato de primera mano, como lo dije antes, de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, había una preocupación muy fuerte en él. ¿Y por qué digo esto de que a veces caemos en idolatría? Porque a veces hay ciertas personas que tienen un ego muy, muy grande y que quieren un reconocimiento como una persona que ha hecho una labor muy grande por la iglesia y por eso necesita ser reconocido. Miren, hace un tiempo estaba viendo, no recuerdo cómo se llamaba este señor, pero era un hombre que se autoproclamó apóstol. Y las personas que lo conocían y que de alguna manera tenían una pues relación con él, ellos lo veían al grado, o era tanto pues su fanatismo por este varón que se postraban delante de él y el gran apóstol y el superapóstol, y esto es algo que se debe de erradicar, porque este no es el fin de honrar a tu maestro, en este caso a Jesús, pero también nosotros, el apóstol Pablo habla acerca de honrar a aquellos que te dieron el evangelio, pero en un grado solamente de respeto y de si hay algo que tú puedas imitar de ellos, imitar su fe. Acuérdense cuando en Hebreos dice, acuérdense de los pastores que les hablaron la palabra. Acuérdense de los líderes, acuérdense de esos hombres ancianos que predicaron el evangelio y vean, observen, analicen si hay algo que en ellos les cause un motivo de respetarlos y de imitar su fe. Háganlo, imiten su fe. Y esto es lo que el apóstol Pablo quiere y tiene una visión hacia un futuro. Y para él poder llevar y para que ese evangelio pueda llegar íntegro delante de la siguiente generación, le tiene que pasar la estafeta a alguien que él considera que es apto para esto ya. Y vamos a ver aquí en Primera de Corintios, por favor. Primera de Corintios 4:15. Aquí dice así: a Timoteo, verdadero hijo de la fe, gracia, misericordia, paz de nuestro Padre y de Cristo Jesús, nuestro Señor. Bueno, aquí el apóstol Pablo tiene un afecto fraterno muy profundo hacia la vida de Timoteo. Era un joven que había sido aprobado y que había sido probado y que había sido el apóstol Pablo lo estaba de alguna manera preparando. Entonces él lo primero que ve de este varón como una virtud es su fe no fingida, es una fe verdadera. ¿Así dice así? Dice Timoteo, verdadero hijo en la fe. O sea, era un hombre íntegro en la fe, era un hombre verdadero en la fe. Y para nosotros poder tener confianza en alguien que se autoproclama o que se dice o que es un líder, tenemos que verificar si su fe es genuina. Si esa fe es una fe que no es falsa. Entonces el apóstol Pablo está buscando este perfil en este varón. Era un jovencito, quizás yo calculo un joven de entre los 20 a 25 años. Era un jovencito que había sido instruido en una fe genuina. Bueno, ¿qué dice ahí Primera de Corintios 4:15? Porque aunque ustedes tengan innumerables maestros en Cristo, sin embargo no tienen muchos padres, pues en Cristo Jesús yo los engendré
por medio del Evangelio. Bueno, fíjense lo que el apóstol Pablo está hablando acerca. Este capítulo también, bueno, en el 2 de Corintios, en el capítulo 4 también habla acerca él ilustra o él compara a los creyentes como una carta en blanco donde alguien escribió, donde alguien estuvo formando un carácter. Y esto tiene que ver con el evangelio verdadero de Cristo. Y dice, vosotros sois cartas abiertas. ¿Qué es una carta abierta? No es una carta privada. No es una carta que está escondida, es una carta abierta. Vosotros sois cartas abiertas. Y dice, y ustedes mismos, por su actitud, por su forma de vida, dan testimonio y de evidencia de que alguien sembró en ustedes el evangelio puro y verdadero. Por eso el comportamiento es el reflejo de lo que ustedes aprendieron. Esto tiene que ver con la línea que el apóstol Pablo quiere llevar en esta iglesia de Éfeso. Él sabe que va a morir en cualquier momento, en cualquier tiempo. Dios tiene el tiempo. Dios sabe cuándo el apóstol Pablo iba a partir de esta vida, pero quería estar seguro de que la siguiente generación tendrían que ser varones conforme al corazón de Dios. Entonces aquí dice así, fíjense, aunque en esta versión dice, aunque tengáis 10,000 años, en Cristo no tenéis muchos padres, porque en Cristo Jesús yo os engendré por medio de ¿qué? Del evangelio. Cuando dice ayo, esa versión lo dice claramente maestros. Aunque haya 10,000 maestros, aunque haya otras personas que influyan en ustedes, yo los engendré. O sea, yo soy su padre espiritual. Y mucha gente tiene esto, por eso decía, quizás hay una controversia, porque hay muchos que honran a aquellas personas que de alguna manera les llevaron el evangelio. Pero no caer en un fanatismo, no caer en una veneración hacia los hombres. Son colaboradores. El apóstol Pablo le dice aquí mismo en la primera carta a los Corintios, nosotros somos colaboradores de Cristo, porque había un problema ahí de personas inmaduras que estaban siguiendo al hombre. Ellos decían, yo soy de Cefa, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de acá, yo soy de allá. Y había un descontrol por causa de inmadurez. Y el apóstol Pablo dice, todos nosotros somos colaboradores de Cristo. Solamente colaboramos. Pero ustedes son labranza de Dios. Ustedes son ese lugar donde Dios siembra su semilla y donde debe germinar. Entonces el apóstol Pablo entiende esto, pero él quiere que sus hijos en la fe, de los cuales habla de Timoteo, de Tito y de Filemón, son los tres que específicamente habla como jóvenes, que él vio un potencial, que él vio la revelación de Dios en el corazón de él hacia ellos, para poder confiar en que ellos podían ser buenos ministros de Dios, buenos pastores en Dios, buenos líderes, buenos ancianos. Entonces él está viendo todo esto, y es necesario que el apóstol Pablo tenga la seguridad de hacia dónde va y a quién le va a pasar esa estafeta. Dice, estos varones, estos jóvenes fueron engendrados por mí en el evangelio. Yo les sembré ese evangelio puro. A causa de esto, entonces, el resultado de esto debe de ser lo que es el evangelio puro. ¿Qué produce el evangelio puro? Una fe genuina, una fe verdadera, un temor reverente delante de Dios, y esto tiene que afectar a la siguiente generación. Si nosotros como líderes, como pastores, no tenemos esta encomienda, no tenemos nada que hacer atrás de un púlpito. No tenemos nada que hacer aquí, porque aquí no se viene a entretener a nadie.
Aquí no se viene a hablar como el apóstol Pablo hablaba de las cuestiones doctrinales que había, de fábulas, de emocionalismo, de cosas que no existen. Teníamos que hablar acerca de aquello que verdaderamente produce un cambio en el corazón de alguien. Y lo único que puede hacer un cambio en el corazón de un hombre, de una mujer, de quien sea, es el evangelio genuino. Es el evangelio de Cristo. Es ese evangelio no diluido. Es ese evangelio completo así como va. Aunque muchas veces nos tenga que incomodar. Pero es el evangelio de Cristo. Y esta era la necesidad más profunda del apóstol Pablo. Quizás había hombres que tenían más elocuencia que Timoteo. Quizás había varones que tenían más experiencia. Quizás había hombres ahí que tenían la capacidad para presidir o para pastorear esa iglesia de Éfeso. Pero el apóstol Pablo no estaba buscando al más capaz. El apóstol Pablo estaba buscando un hombre que fuese moldeable para poder garantizar la siguiente generación. Y esto es muy importante. ¿Qué es lo que vamos a dejar como legado a nuestra siguiente generación? ¿Un evangelio diluido? ¿Un evangelio que no tiene forma de traer grandes cambios en la vida del hombre? ¿Un evangelio cambalachero? No, hermanos. Esta era la gran preocupación del apóstol Pablo. Entonces, lo primero que tiene que hacer es instruir a este joven. Él ya sabía quién era Timoteo. Él sabía que Timoteo tenía una fe no fingida, la cual operó primero en su abuela Loida y después en su madre Eunice. Y el apóstol Pablo le dice, y estoy seguro que en ti también hay esa fe. Y esto es lo que hace que el evangelio sea puro. ¿Por qué? Porque necesita Dios alguien que esté dispuesto a sufrir la sana doctrina. Alguien que esté dispuesto aún a ser perseguido por causa del nombre de Cristo. Créanme que cuando estaba leyendo este pasaje o este primer capítulo, comprendí que nuestras vidas no es nada más tratar de ser un pastor que pues trate de colaborar o de llenar las expectativas de la gente. Esto es algo más que eso, hermanos. Es predicar el evangelio de Cristo. ¿Para qué? Para que Mario, para que Ado, para que César, para que Nin, para que Gleiseri, para que Maru, para que Patito, para que todos ustedes lleven un evangelio no distorsionado, un evangelio que verdaderamente produzca el carácter de Cristo. El apóstol Pablo es directo. El apóstol Pablo había sido reprobado por otros ancianos, por otros predicadores. No lo tenían como un apóstol legítimo. Y este capítulo está dividido en 3 partes. Primeramente es cómo el apóstol Pablo escoge en el Señor, guiado por Dios, a un hombre que tenga ese perfil de un liderazgo santo, de un liderazgo que pueda ser capaz de soportar el evangelio de Cristo. Y en segundo lugar, tiene que expresar, tiene que llevar a cabo la labor para la que Él le da. Y vamos a ver aquí del 3 al 5. Dice, como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. ¿Qué le dice? Tienes que enseñar a algunos que andan por ahí que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputa más bien que edificación de Dios. Que acarrean más bien disputa que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora, pues el propósito de este mandamiento es el amor
nacido ¿de dónde? De un corazón limpio. Miren, lo que estaban enseñando estos varones era legalismo. ¿Qué es el legalismo? Una serie de una lista de prohibiciones. Pero no era producido por un evangelio que regenera, que transforma, que cambia, que trae convicción de decir yo, por mí, por mi deseo, por el amor que hay de mí hacia Cristo y la autoridad de Cristo en mí, yo puedo cambiar y ser diferente. Ellos estaban tratando de cambiarlos a la fuerza, poniéndole ciertas reglas. Y las genealogías interminables querían llegar hasta la profundidad de lo que era la palabra en el idioma hebreo, como hoy en día. Yo escucho muchos decir, es necesario volver a las raíces hebreas. Sí es importante, pero nosotros, nuestra identidad está revelada en quién es Cristo, no en la profundidad de llegar a entender una palabra hebrea. Nosotros lo que necesitamos entender es quién es Cristo. Y esto es lo que nos da salvación. Claramente la Biblia nos dice porque somos salvos a través de la fe en nuestro Señor Jesucristo. No somos salvos por llegar a la profundidad de una genealogía interminable. De indagar de dónde vengo, quién soy, si verdad, como si Dios estuviera interesado en si aplicas, si provienes de una raíz judía. Dios está hablando de una fe que transforma. A Dios le importa más lo que tú crees. ¿Tú crees que Jesús justificó a la mujer serofenicia porque sí? Claro que no. Él la justificó porque tenía fe. Ve, tu fe se ha hecho como tú quieres, tu fe te ha salvado. No es tu genealogía, no es la profundidad de entender una palabra, es a través de la fe en Cristo. Entonces, esto es lo que el apóstol Pablo le dice, mira, todo lo que ellos enseñan es inútil. Son cosas que no edifican, son cosas que no trascienden para salvación. Pero, ¿qué dice aquí en el 5? Pues el propósito de este mandamiento, ¿de qué mandamiento está hablando? De este evangelio. El propósito de este evangelio es el amor nacido ¿de dónde? De una fe no fingida. Cuando hay una fe no fingida, produce frutos. Produce un carácter, produce una identidad, produce una persona que genera todo lo que es sincero. Y ese amor y esa fe debe de ser sincera. Entonces, esto es lo que el apóstol Pablo tiene una preocupación. Y tiene que poner, y tiene que enseñar, y tiene que pasarle la estafeta a un joven que verdaderamente tiene estos frutos. Es el fruto de una fe no fingida. Vamos a ver en 2 de Timoteo. Acuérdense que es el texto y el contexto. Y el 2 de Timoteo está ligada profundamente a primera. Porque es la continuación de algo que el apóstol Pablo tiene una preocupación muy profunda. Y mire lo que dice en el 2:1. Nuevamente le está escribiendo aquí a Timoteo. Y le dice, esfuérzate tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. ¿De qué está hablando? Si en algo te tienes que desgastar, si algo tienes que indagar, si en algo te tienes que profundizar, es en la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que es lo que produce una salvación genuina, que es lo que produce una fe genuina. Y luego le dice en el 2, lo que has oído de mí, ante muchos testigos, que había escuchado de él, el evangelio que Cristo le había revelado. El apóstol Pablo estaba enseñando el evangelio que Cristo le enseñó, que el Espíritu Santo le reveló a su corazón. Esto era lo que estaba enseñando. Lo que has oído de mí. O sea, tienes que entender, hay una fuente, Fidelina, hay una fuente que proviene de Dios. Y si yo fui ese tipo en cual Dios encontró gracia después de ser yo perseguidor de su iglesia y puso en mí esa gracia y puso en mí esa encomienda,
Acuérdate, yo lo aprendí, no de hombre alguno, dice a los Gálatas. No lo aprendí de algún hombre, sino de una revelación directa de Jesucristo. El apóstol Pablo está hablando palabras fuertes y está hablando algo que muchos lo pueden interpretar como autoría del apóstol Pablo. Yo una vez leí un libro, bueno, no lo leí el libro, sino vi en una feria del libro allá en Valle, había ahí muchos libros en el piso y había mucha gente ahí hojeando libros. Y yo vi un libro que decía el evangelio inventado o creado por el apóstol Pablo, y esta es una gran mentira. El apóstol Pablo solamente fue un colaborador que fue inspirado en una revelación, en un encuentro real y personal que tuvo con Cristo. Entonces le dice aquí, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga. ¿Qué dice? Esto encarga. O sea, yo ya te di una instrucción. Ya entendiste cuál es aquí el propósito de haberte enseñado a ti. Ahora tú tienes la responsabilidad, Timoteo. Tú tienes la responsabilidad de que este evangelio puro llegue hasta allá, pero sin olvidar las bases, lo que has oído de mí. No lo que tú interpretas, no lo que tú crees, no lo que tú piensas, lo que has oído de mí. ¿Y qué dice? Esto encarga ¿a quién? A hombres fieles. ¿Qué debe de buscar? La fidelidad. ¿A qué? A Dios. Y que estén comprometidos con el mensaje verdadero de Dios. Esto encarga a hombres fieles. ¿Qué debe de buscar un predicador o un pastor o alguien que quiere garantizar que el evangelio sea puro y llegue a esta siguiente generación? Un evangelio verdadero, puro y santo. ¿Qué debe hacer? Debe de entender o debe de buscar que haya fidelidad. ¿Que haya qué, jóvenes? Fidelidad. ¿Cuántos quieren ser este tipo de hombres fieles, idóneos para enseñar a otros? ¿Cuántos? Necesitan comprometerse con Dios. El evangelio de Cristo tiene que llegar a nuestra siguiente generación puro. Tiene que llegar sin una distorsión. Así que tenemos una encomienda muy grande y es estar aprendiendo de Cristo. Bueno, seguimos. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos. ¿Qué es idóneos? Que tengan el perfil, que estén dispuestos no solo a vivir esta vida en Cristo, sino aún si es necesario morir, porque es el contexto que sigue. Ahora dice, idóneos para que enseñen, ¿también qué? Idóneos para que enseñen también a otros. El apóstol Pablo, esto tiene que trascender. Esto tiene que ser algo que debe ser un deseo por vivirlo. El pastorado, hoy muchos lo ven como un negocio. Me da pena decirlo, pero así lo ven. Saben que el ser pastor puede generar dinero. Porque hay muchas iglesias que trafican o que lucran con la fe y su fin es el dinero. Y el apóstol Pablo está hablando aquí del verdadero evangelio que no viene y busca recibir, sino aquel que da. Y no hablo de dinero, hablo de su vida. Hablábamos la semana pasada de qué amor hay tan grande que el que uno entregue la vida por su propio hermano. Es necesario morir para que otros vivan. Y si te toca a ti morir para que otros vivan, es porque estás viviendo el evangelio correcto, el evangelio que nos viene y nos dice, si yo sufrí, ustedes también, por causa de mí. Seguimos leyendo. Tú pues, sufre penalidades, aquí está el contexto, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. También, el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha con legitimidad. El campesino, el labrador, el que siembra para participar
de su fruto debe trabajar primero. Considera lo que te digo, el Señor te dé entendimiento en todo. Considera lo que te digo. Y el Señor te dé entendimiento. Cuando habla de entendimiento, le está dando a entender que Él tiene que ver de una manera muy responsable a quién le está pasando esa estafeta. Tú puedes sufrir penalidades como buen soldado de Jesucristo. El evangelio verdadero no es gozo y venir y tener beneficios, no. El verdadero evangelio es venir y dar tu vida. Y si tienes que sufrir penalidades como buen soldado de Jesucristo, tienes que hacerlo. Porque ninguno que milita en esta guerra, o ninguno que va a la guerra, se enreda en los negocios de la vida. O sea, no dice, bueno, ya que peleen otros por mí, yo me voy. No, dice, no se enreda en los negocios de la vida. Y luego compara a un campesino que para participar del fruto primero tiene que sembrar. Primero tiene que ver dónde, si es buena tierra. Acuérdate, nosotros somos la labranza de Dios. Y si tú eres una buena tierra, la garantía es que darás fruto al 60, al 70 y al 100 por uno. Serás un hombre apto para el evangelio también. Hemos abaratado tanto el evangelio hoy en día. Cualquiera es pastor. Cualquiera. Pero no cualquiera lleva el evangelio de Cristo. Hace tiempo conocí un hermano que me dijo, oiga, pastor, para ser pastor se estudia. Yo dije, mira, es importante conocer, es importante tener conocimiento de la palabra y por qué no, si te enseñan bien, mejor, pero no es el fin. El fin es que tienes que ser llamado por Cristo. Es que yo le digo por esto, porque una persona salió de un anexo y luego saliendo del anexo, no tenía ni 3 meses de conocer a Cristo, salió, puso su iglesia y empezó a hacer y deshacer. Y le dije, no, él lo hace porque está lucrando con el evangelio. Si ya hace cuánto tiempo, pastor, y ya hasta trae una camioneta buena del año, le dije, yo no sé. Quizás él está lucrando con el evangelio. Entonces, esto es importante. El apóstol Pablo tenía esta preocupación, por eso le escribe a Timoteo, por eso existe esta carta a Timoteo. Y esta carta a Timoteo existe porque no solamente fue dedicada a Timoteo, sino a todo aquel que quiera que el evangelio de Cristo siga a la generación venidera o a la generación siguiente. Y les decía que este tiene tres a ver, busquen 1 Timoteo 1:5, 2 Timoteo 1:5. Nuevamente retomamos el tema de la fe. 1:5, 2 Timoteo 1:5, por favor, Mario. Trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Fe genuina, que produce hombres con fe genuina, que el evangelio se va a reproducir. El carácter de Cristo tiene que reproducirse en el corazón de alguien que está dispuesto a tener el corazón de Cristo. Dice, hay un pasaje en Génesis, no recuerdo el pasaje bien, pero dice que todo se reproduce según su género. Todo se va a reproducir según su género, y en el evangelio no es la excepción. Si el evangelio es puro, va a reproducir un corazón puro. Y nosotros estamos y debemos de estar comprometidos con esto como iglesia. Y también desde este punto de vista como pastor. Y vamos a leer aquí en Hechos 20. Alguien léalo por favor, 29 y 30. Es una preocupación que el apóstol Pablo tenía. Ya lo hemos leído antes,
pero tengo que enseñarles cuál era el sentir del apóstol Pablo, por qué se preocupaba tanto, cuál era su deseo. Y en los últimos capítulos, nuevamente el apóstol Pablo está hablando acerca de sí como una persona que ha sido transparente y que ha presentado sus cartas, y que sus cartas son aquellos que han venido al conocimiento de Cristo a través de su predicación. Léalo por favor, hijo. Sé que después de mi partida vendrán lobos feroces entre ustedes que no perdonarán el rebaño. También de entre ustedes mismos se levantarán algunos hablando cosas perversas para arrastrar a los discípulos tras ellos. Había una preocupación en el apóstol Pablo. ¿Cuál era? ¿Cuál era su preocupación después de mi partida? El apóstol Pablo tenía una influencia muy fuerte, al grado que Dios le dio la capacidad para confrontar. Pero él dice, pero temo que después de mi partida, ¿qué pase? Vendrán lobos feroces. Vendrán lobos feroces o lobos rapaces. ¿Y cuál será su fin? Dice que no tendrán consideración por las ovejas, sino que su fin será su propio ego. Y luego, ¿qué dice en el siguiente versículo? También de entre ustedes mismos se levantarán algunos hablando cosas perversas para arrastrar a los discípulos. También de entre ustedes mismos. Está hablando de gente no regenerada. También entre ustedes mismos se levantarán maestros según sus propias concupiscencias, según su propio criterio. Interpretarán la Biblia de acuerdo a lo que ustedes quieren para beneficio propio. Y acuérdate que el evangelio no es para mi beneficio, es para el beneficio de mi hermano. No es para yo beneficiarme, es para que otros vivan en Cristo. Este debe de ser tu sentir. Este era el sentir del apóstol Pablo para Timoteo. Y nuevamente vamos a leer en el 12 en adelante. Ya con esto concluimos. Mira lo que dice del 12 en adelante. Nuevamente el apóstol Pablo tiene que expresar ¿cómo podemos decirlo? Su transparencia. Tiene que volver a expresarles su sentir, su deseo y cuál es su labor. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús, nuestro Señor, porque me tuvo, ¿por qué? Fiel. ¿Quién lo tuvo por fiel? Cristo lo tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. Dios llama a Pablo y le dice, tú irás a las naciones, predicarás a los gentiles, estas naciones, a los gentiles, irás con los gentiles y con los reyes, y les predicarás. Este era el llamado, y Dios lo encontró fiel. Aunque fue perseguidor de la iglesia, aunque fue un hombre que se oponía al evangelio, fue transformado. Y todos nosotros tenemos un antes y un después, pero debe haber una transformación. Debe haber un encuentro personal con Cristo. Lo único que puede cambiar a un hombre es un encuentro personal con Cristo, no con una religión, sino con Cristo. Y esto fue lo que trajo al apóstol Pablo credibilidad. Aunque en el principio muchos discípulos, o cristianos o hermanos de la iglesia no le tenían mucha confianza, pero él tuvo que mostrar con su persona, con su vida, con su testimonio, que él había tenido un encuentro con Cristo. Si tú dices que has tenido un encuentro con Cristo, debes mostrarlo con tu testimonio. El apóstol Pablo, eso fue lo que convenció al hombre, no sus palabras, sino su conducta. Y luego dice aquí, porque fue encontrado fiel. Y Dios no va a poner una carga
para bendecir a otros si no eres fiel? Dice así, ¿dónde me quedé? Bueno, dice, Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio, habiendo sido yo, ¿qué? Antes, blasfemo, perseguidor, injuriador, mas fui recibido en misericordia porque lo hice por ignorancia, en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, y de los cuales yo soy ¿qué? El primero. Aquí muestra cuál es el propósito más sublime, más grande que el apóstol tenía. No era predicar a Moisés, no era recordarles las enseñanzas de la ley, sino era predicar ¿a quién? A Cristo. Era predicar a Cristo, el cual produce salvación. A través de este mensaje, a través de esta predicación, hay salvación, porque estamos enseñando por medio de quién hay salvación. Es a través de Jesucristo. Entonces el apóstol Pablo tiene que volver y tiene que enseñarle a Timoteo cuál es su perfil y qué es el resultado de una relación con Cristo. Y es predicar un evangelio que produce salvación. No un evangelio que solamente entretiene, no un evangelio que en lugar de producir salvación a lo mejor están conduciendo a que la gente vea un evangelio distorsionado y no lleguen al conocimiento pleno de Cristo. El evangelio tiene que ser o tiene que girar en torno a la persona de Cristo. No a lo que tú puedes hacer, sino a lo que Cristo hizo. Porque si no, caemos en el legalismo. Nuevamente el 15. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo ¿para qué? Para salvar a los pecadores. Este mensaje tiene que producir cambios. Este es el mensaje central del evangelio puro y santo. El fin de lo que vino a ser Cristo. Y el conocer a Cristo. 16. Por esto fui recibido en misericordia para que Jesucristo mostrase en mí el primero de toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. El apóstol Pablo se pone como un ejemplo, no de egocentrismo, de ser un ególatra, sino se pone como un ejemplo de cómo Dios a un hombre blasfemo, a un hombre perseguidor, injuriador, a un hombre que estaba completamente en contra del nombre de Cristo, como su misericordia y su amor lo pudo transformar y lo pudo hacer un varón que es capaz de llevar en su cuerpo, dice, en mi cuerpo llevo ¿qué? Las heridas de Cristo. Un hombre que estuvo dispuesto a todo. Vamos a leer 17. Por tanto, el Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único sabio Dios sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes, en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia, manteniendo la fe y la buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe, algunos de los cuales son Hermineo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Aquí el apóstol Pablo ya va más para allá, o sea, ya llega a hacerle entender al apóstol, al principiante o al joven Timoteo, que si tú eres una persona que verdaderamente sigue el evangelio, Dios te da una autoridad. Aquí cuando dice entregué a Satanás, no está diciendo que el diablo, Satanás ve por ellos, no. Sino lo que está diciendo aquí es que de alguna manera él va a dejar que ellos sean tratados. Su ego no quisieron entender con Dios. Entonces, a través de las cosas
más difíciles tendrán que aprender. Ese es otro tema que tendremos que dar. No me metí mucho en esto, pero yo quiero que aprendamos esto, hermanos. Es importante lo que tú y yo tenemos que hacer para la siguiente generación. Si tú no eres una persona que tiene preocupación por qué va a ser de tu esposa, de tus hijos o de tu siguiente generación, no estás caminando en el Evangelio de Cristo. Entonces tenemos que hacerlo. Cierren sus ojos. Amado Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, te doy gracias por